¿No te ha pasado que al momento de intentar salir de tu zona de confort y hacer algo de lo que no estás acostumbrado a hacer, te inunda una extraña sensación que empieza desde tu garganta y se expande a todo tu estómago? Y de repente tu respiración se torna un poco más tensa y no piensas con claridad. Bueno, eso es el miedo. Como por ejemplo, cuando quieres acercarte a hablarle a alguien que te atrae, esta sensación se apodera de ti y lo único que escuchas en tu cabeza es: bueno, a lo mejor no vale la pena intentarlo. Y luego no intentas nada, pero en el fondo sabes que te limitaste por el miedo. Bienvenidos a Tarot Reflexiones, mi nombre es Eric, y en este diálogo exploraremos el tema del miedo y la incertidumbre. ¿A qué realmente le tenemos miedo? Descubriremos cómo la incertidumbre y el sufrimiento son cosas inherentes a la vida y cómo la sociedad actual evita hablar del dolor y la dificultad. Exploraremos la tendencia de distracción y evasión que utilizamos para evitar enfrentar los problemas y el sufrimiento, y cómo esto nos impide abordar y resolver nuestros problemas de manera efectiva. ¿Estás preparado para enfrentar tus miedos? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad sobre el miedo y la incertidumbre. Primero debemos entender que el miedo que sentimos es a causa de lo que no conocemos, es a causa de la incertidumbre. Más específicamente el potencial sufrimiento y incomodidad que puede existir de la incertidumbre. La incertidumbre puede ser sufrimiento, incomodidad y problemas en potencia. Por ejemplo, cuando una persona tímida tiene la intención de socializar más, es el miedo a no saber cuál será la reacción de la gente lo que le aterra. ¿Y si piensan que soy patético? ¿Qué tal si los incomodo? ¿Me mirarán raro si digo algo estúpido? Otro ejemplo podría ser una persona que quiere abrir un negocio y tiene miedo de fracasar. Alguien que le llama la atención la oratoria pero tiene miedo de las críticas de la gente. Un caballero que quiere retar al dragón pero tiene miedo de morir en el intento. Los ejemplos son infinitos y podemos ver claramente que la incertidumbre y el miedo siempre estarán presentes. La incertidumbre y el sufrimiento son cosas inherentes a la vida. Y es que parece absurdo siendo esta una novedad tan presente en la vida como que los seres humanos necesitamos aire para respirar. Tal parece ser que la sociedad y la cultura actual nos quiere convencer de que la vida es todo alegrías y buenos momentos, sin miedo e incertidumbre. La sociedad actual parece evitar hablar del dolor y de la dificultad. En su lugar, parecen centrarse únicamente en las cosas que brindan placer. Actualmente es común ver una tendencia a idealizar una vida llena de comodidades como viajes, posesiones materiales, salir con amigos, tener una relación libre de conflictos o una familia sin problemas. Podemos verlo más representado en las redes sociales donde todos parecen ser felices con sus vidas alegres, llenas de experiencias placenteras y aparentemente carentes de sufrimiento, aun cuando todo esto es una completa ilusión. Sucumbimos constantemente a distracciones para evitar pensar en los problemas y el sufrimiento, la responsabilidad que eso acarrea. Y es que hay algo que es verdad. Es mentalmente agotador tener que enfrentarnos a la incertidumbre y los problemas. Para ser honestos, es mucho más fácil distraernos y engañarnos a nosotros mismos creyendo que todo está bien, en lugar de aceptar que los problemas y el sufrimiento son inherentes a la vida para tomar medidas y abordarlos. Sucumbimos al miedo y nos engañamos a nosotros mismos para sentirnos cómodos en nuestra situación actual. Nos engañamos al decir: ¿sabes qué? Está bien, tal vez ser tímido no es tan malo como parece, quizás sí sea mi personalidad. Aun si en el fondo tienes el anhelo de ser alguien extrovertido, evita reconocer el problema de tu carencia de habilidades sociales porque le tienes miedo a algo que te parece incómodo de afrontar, algo que según la sociedad no es un tema del que se debe hablar: el sufrimiento. Tu miedo al potencial sufrimiento que te espera al acercarte a hablar con los demás parece ser más grande que tu voluntad por mejorar. Jordan Peterson, en su libro 12 reglas para vivir, denomina este tipo de comportamiento como una ceguera voluntaria. Me parece interesante la manera en que lo describe, citándolo: la ceguera voluntaria es la negativa a saber algo que podría saberse. Es la negativa a admitir que el timbre que escuchamos indica que hay alguien en la puerta. Es la negativa a admitir que hay un gorila de 3,5 toneladas en mitad de la habitación. Que hay un elefante debajo de la alfombra. Que hay un esqueleto colgado en el armario. Es la negativa a reconocer un error para seguir aplicando el plan. Pero la verdad que tenemos que aceptar cuanto antes es: la vida es una serie interminable de problemas y sufrimiento. Ese es el precio por estar vivo. Los problemas y el miedo se hacen más grandes a medida que los ocultamos. Y es que ocultar los problemas metiéndolos bajo la alfombra no hará que se vayan. De hecho, solo tienden a acumularse si no tomamos la decisión de afrontarlos. Por ejemplo, si te molesta que tu pareja sea inmadura en momentos de seriedad,
Ocultar esta inconformidad y evitar el conflicto parece tentador. Sin embargo, esto no hará que tu pareja deje de comportarse de una manera inmadura. De hecho, solo aumentarás tu resentimiento hacia ella y eventualmente el problema será más grande. En un momento eufórico pueda que tengas una explosión emocional. Todo esto pudo haberse evitado si tan solo hubieras dedicado un pequeño momento de incomodidad para comentarle que no te gusta cuando es inmadura en momentos más serios. Es simple. Si ocultas el polvo bajo la alfombra no hará que éste desaparezca. Solo significa que tendrás que limpiarlo en otro momento, y probablemente pases de ser un poco de polvo a una montaña de polvo bajo la alfombra. Ahora que sabemos todo esto, es importante no caer en un victimismo. Culpar al mundo de nuestros problemas puede ser un camino reconfortante. Sin embargo, como hemos mencionado antes, no hará en lo absoluto que nuestra situación mejore. Nadie más que nosotros mismos puede solucionar nuestros propios problemas. Deberíamos tomar la responsabilidad por nuestros problemas y trabajar para encontrar soluciones en lugar de culpar a otros. En este punto, ¿has decidido tomar la responsabilidad de tus problemas? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por vivir en esta travesía llamada vida? ¿Has tomado la valentía de ver la cara al miedo y estar dispuesto a enfrentarlo? Si tu respuesta es sí, pasemos al siguiente punto. La única forma de eliminar el miedo es enfrentándolo. Lo que desde lejos parecía difícil eventualmente te resultará fácil. Verás, hace algunos años solía ser alguien tímido e introvertido. No podía ni imaginarme yendo a una salida con gente que ni conocía. Era por el tiempo de pandemia, nos dijeron que pronto volveríamos a clases y yo estaba aterrado. Tenía dos opciones: seguir culpando a todo el mundo de mi incomodidad social y con eso seguir pensando que me criticaban despiadadamente, o podía ponerme los pantalones, informarme un poco sobre habilidades sociales y salir al mundo a enfrentar el miedo. Decidí tomar la segunda opción. Me leí el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie y empecé a salir más a eventos sociales. Te mentiría si te digo que me resultó fácil. No fue así. Al principio me sentí incómodo muchas veces, como había ocurrido hasta el momento, pero cada vez me abría un poco más con las personas y me di cuenta que nadie me juzgaba despiadadamente como solía creer. Lo que en ese momento me parecía un gran reto ahora ya no parecía tan grande. De repente, las siguientes interacciones sociales se volvieran un poco más fáciles de asimilar. En base a mi experiencia puedo decirte que el antídoto al miedo es enfrentarlo. A veces cuando enfrentas al miedo, el resultado que obtienes puede no ser gratificante, pero aún si no resulta lo que esperabas, aprendes de los errores y te acercas cada vez más al tesoro que se encuentra custodiado por el miedo. Te acercas más al objetivo que quieres alcanzar. El punto es que, como dijimos antes, el sufrimiento y el miedo siempre estarán presentes en la vida. Cada vez que avances tendrás que enfrentarte a una serie de miedos, uno tras otro, cada vez más grandes para alcanzar tu objetivo. ¿Pero por qué? Porque a medida que avances, tu percepción de lo que es un miedo y de lo que es un objetivo cambia. Las personas se acostumbran al sufrimiento y a las cosas negativas, al igual que se acostumbran a las comodidades y a las cosas positivas. Por ejemplo, cuando yo era tímido e introvertido, el objetivo de llegar a ser alguien sociable y extrovertido me parecía un ideal muy alto, pues implicaba que tenía que enfrentarme a cosas que me incomodaban. A medida que enfrentaba nuevos miedos cada vez más grandes, me acostumbraba a los miedos que había superado. Me acostumbré al miedo de, por ejemplo, hablar con alguien random en la parada de buses, pues ya no sentía miedo de eso y me parecía algo normal. Lo mismo pasó con mi objetivo. Cuando alcancé el ideal de ser alguien un poco más sociable y extrovertido, eventualmente me acostumbré a él, miraba como algo común ser así, pero a la vez la percepción de mi objetivo cambió y apuntó un poco más arriba. Ya no consideraba un ideal el solo ser alguien social, pues lo que ahora considero un ideal aún más alto o un objetivo más alto es, por ejemplo, hablar en público. Y esto es lo que quiero dar a entender. El objetivo, a medida que avanzas, que mejoras, te superas, cambia y consideras cosas aún mayores a las cuales aspirar. Bien, entonces, objetivamente, ¿de qué manera enfrentamos al miedo para alcanzar nuestro objetivo? Primero debes enfocarte en aprender. Busca información sobre la habilidad que quieras desarrollar o adaptar, o acerca del miedo que quieras enfrentar. Procura no pasar mucho tiempo en esta fase de aprendizaje, porque recuerda, la mejor manera de deshacerse del miedo es enfrentándolo en la práctica. Una vez informado, intenta fijarte objetivos de tu nivel. Empieza por cosas fáciles y que te crees capaz de hacer en el momento, y luego, conforme avances, proponte objetivos cada vez más desafiantes. Por ejemplo, si quieres enfrentar tu incomodidad social, tal vez puedas empezar saludando a la gente por la calle, pidiendo la hora a alguien que ves en la fila del supermercado, para luego, cuando ya seas todo un experto en saludar a la gente por la calle, puedas pasar a intentar sacarle plática a alguien en la parada de bus.
Y así sucesivamente, ir superando objetivos cada vez más grandes hasta alcanzar tu ideal. Al momento de enfrentarnos a un miedo o algo que nos aterra hacer, es importante tener un propósito por el cual hacerlo, un propósito por el cual enfrentar al miedo. En su libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl argumenta que la búsqueda de un propósito o un sentido en la vida es fundamental para la felicidad y el bienestar psicológico de las personas. En este sentido, el tener un porqué significa tener una razón profunda y significativa para vivir, algo que trasciende los placeres y las necesidades básicas. Frankl sostiene que una vez se tiene un propósito claro y significativo en la vida, todos los cómo, es decir, todo el proceso, todos los medios que tienes que pasar para llegar a tu objetivo, se vuelven mucho más fáciles de manejar. En otras palabras, para poder tomar acción y enfrentar los desafíos de la vida, viene de la relación con un propósito más grande. Es lo que nos da una sensación de dirección y significado en nuestras acciones diarias. Por ejemplo, supongamos que alguien quiere mejorar su salud o su estado físico, pero encuentra difícil mantener una rutina de ejercicios y una dieta saludable. Si esta persona solo se enfoca en los cómo, es decir, en el proceso para hacer ejercicio y la dieta, como por ejemplo tener que levantarse todas las mañanas para ir al gimnasio o por ejemplo hacer una lista de alimentos específicos, puede ser fácil perder la motivación. Pero en cambio, si esta persona se enfoca en el porqué de su deseo por mejorar su salud, por ejemplo verse mejor, pasar más tiempo al lado de su familia o reducir el riesgo de enfermedades crónicas, entonces la dieta y el ejercicio se convierten en una forma de lograr un propósito más grande. El filósofo Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, menciona: solo aquellos que tienen la voluntad de enfrentar su miedo a la muerte y a la nada serán capaces de vivir una vida plena y significativa. Solo ellos podrán experimentar la verdadera libertad y felicidad profunda. En esta cita, Nietzsche afirma que el miedo a la muerte y al sufrimiento es algo que todos pasamos, pero solo aquellos que están dispuestos a enfrentarlo serán capaces de vivir una vida plena y significativa. Estoy muy de acuerdo con esta idea. Me parece que si una persona realmente quiere cultivar la felicidad en su vida, debe desarrollar la capacidad de enfrentarse al miedo constantemente, enfrentarse todos los días a objetivos que lo acerquen cada vez más a su propósito, y de esta manera construir una vida de la que se sientan orgullosos. Si esta reflexión te resultó de utilidad, te invito a suscribirte, ya que próximamente estaré subiendo videos con temas igual de interesantes. Te invito a que dejes tu like y que me compartas abajo en los comentarios qué te pareció el video. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por ver el video hasta el final y espero verte en otra ocasión. Adiós.